Otra de las cosas que se puede hacer con la boca, aparte de hablar, contar cuentos, reírse, mostrar los buenos dientes, es lamer. Y esto, aparte de involucrar la boca, así los labios, también involucra la lengua. No en todas las partes del cuerpo se perciben los lametones o se sienten de la misma intensidad, ni que estos sean igual de húmedos. Es la recomendación que les hacemos a esta hora. El interior del pabellón auditivo, Gloria, ojo con esto, porque estamos hablando más bien oído con esto. Oído y ojo, porque las orejitas son muy sensibles, no solamente por lo que entra por ahí, aparte del cuento. El lóbulo. Eso, el lóbulo, sino también a la hora de los besos y de lamer, ¿no? Pero que no le vayan a echar a uno una tonelada de saliva, ¿no? Una lamidita. Lamer suavemente la oreja. Sí. Mordisquear suavemente el lóbulo. Con la puntica de la lengua nomás. No, pero no gente que quiere meterle a uno. Horrible. Hay que tener mucho cuidado realmente. Pero aparte de lamer, ¿sabe cuál es lo otro que hay que tener en cuenta? Bueno, hay que lamer también, y ojalá, como les decía esto, que los pezones también deben de aceptar esa forma de lamer suavemente, en especial los hombres si se hace de una manera muy húmeda. Y aquí pues no nos conviene olvidar que a ellos hay que hacerlos suavemente. Algunos hombres son muy sensibles y otros hay que estimularlos un poquito más. Miren, ahí está para que nuestros televidentes de Al Tocador aprecien cómo se debe besar con una buena lengua. Póngale cuidado. Y una buena boca. Póngale cuidado, televidentes. Observe. Este video, Gloria, se va a nuestra cuenta de Al Tocador en Facebook porque yo quiero saber qué piensan las y los televidentes de este video. Y aparte de besar con la boca, otra boca, también se puede besar lo que decíamos hace un momento, el cuello, el pecho, el torso, las piernas. Bueno, son tantas partes, simplemente es cuestión de dejarse. ¿No hicimos la tarea completa? ¿De qué? Hay que besar muchas partes del cuerpo. Todo el cuerpo se puede besar, todo, para arriba, para abajo. No dejes de utilizar tu boca, sí. Pero la mejor manera, eso sí, siempre es protegerla y siempre darle placer a tu pareja o con quien estés. Eso sí, ojalá sea una sola persona si te dedicas a darle besitos, chupetones, lamidas por todo lado. Sí, señora, y créame que van a ser felices ambos. Por supuesto que sí. Una manera muy divertida, obviamente, aquí en Al Tocador, de que siempre el erotismo y la sensualidad y la sexualidad esté a flor de piel para nuestras televidentes de Al Tocador. ¿Aprendió lo que puede hacer con su boca, Gloria? Ah, por favor, eso hay que ponerlo en práctica. O ya sabía. No, es bueno recordar, es bueno ver para después ir a practicar. No, hay que ir a practicar, uno nunca sabe. Bueno, sí, muy interesante todo lo que se puede hacer con la boca y tres temas importantes allí, el labial y lo que se puede hacer con la boca, y aparte del cuidado que debemos tener con nuestra boca. Bueno, pasemos de la boca a algo que también nos fascina, pero esta no tiene nada que ver con la boca, sino con el placer de caminar, porque hay otra parte de investigación. Después les estaremos investigando qué se siente con los pies, pero uno de los placeres que sentimos nosotras son tener zapatos, y entre ellos, comprarlos, lucirlos. Algunos dicen, no recuerdo muy bien el diseñador, que una mujer que está con zapatos altos es prácticamente como si tuviera un orgasmo. Pero vamos a decirle a nuestro compañero José Palacios, que es nuestro personal shopper y diseñador, que tiene invitada especial en el día de hoy para que nos hables precisamente sobre este delicado y espectacular tema, el calzado. Hola, mi José. Me has dejado anonadado. No lo tengo presente, la verdad. Pero fue un diseñador, después les voy a decir quién fue. Ok, te lo dejo de tarea. Pues sí, a pedido de todas las mujeres de Al Tocador que nos escriban al fanpage y que quieren seguir conociendo más de esta tendencia en cuanto a calzado, hoy nos está visitando aquí la diseñadora Carolina Vergara. Bienvenida al Tocador. Buenas tardes, muy amables por la invitación. Estoy muy feliz de estar con ustedes acá. Ok, Carolina, ¿de dónde nace o cómo nace la marca Carolina Vergara? No, Carolina Vergara nace hace 3 años. Surgió de una necesidad de independencia y de crear empresa. Nosotros deseábamos muchísimo estar con una empresa que pudiéramos manejar muchas personas, que pudiéramos hacer una parte representativa. Entonces de ahí surgió Carolina Vergara. Carolina, tu nueva colección se llama Fiesta de Moda. Háblanos de esta inspiración, cuáles son los colores que estás presentando para esta temporada otoño-invierno.
La llamamos fiesta de color, pues en honor a la temporada que se nos viene encima, que es supremamente festiva, pero lo queremos hacer de una manera supremamente especial, muy glamurosa, con unas combinaciones maravillosas de colores y de texturas en nuestros zapatos. Vemos que los colores que tú estás manejando es el oro rosa, el menta, el plomo, salmón. Háblanos de esta paleta de colores y pues excita pues o llama a todas las mujeres a la pasividad, a la calma, a la ternura. ¿Por qué? Bueno, yo definitivamente elegí estos colores porque la idea es que las mujeres tengan toda la tendencia al color. Nosotros estamos acostumbrados a manejar negros, café, blanco, beige. Entonces la idea de esta nueva colección es que podamos aprovechar esta temporada para ponernos mucho color. El salmón es un color precioso que está súper de moda, el menta y el frambuesa, entonces, pero perfectamente combinados, o sea que queden unos zapatos preciosos, que se vean los zapatos muy glamurosos y que nuestras clientas queden felices y súper cómodas. Sí, me encanta ese color que estamos viendo, es oro rosa, me gusta porque pues es un color muy sutil y a la vez llamativo dependiendo de las prendas que lleva la persona o la mujer. Entonces esta clase de zapatos, bien sea una mujer que le gusta ir a la oficina, trabajadora, puede ir a un cóctel, puede ir a una reunión formal y siempre está a la vanguardia. Exacto. Nosotros tratamos de hacer zapatos supremamente versátiles, que sirvan para ir a la oficina del día, pero que si surgió algo en la noche podamos salir inmediatamente con un cambio de peinado, nos quitamos el blazer y los zapatos nos quedan perfectos. Sí, puede ir a rumbear, pueden irse a tomarse, no sé, unos cócteles con la amiga. ¿Qué piensas tú, Ángela? Pues genial, están hermosos además porque aquí lo hemos dicho que los tacones para nosotras, así, sobre todo las que somos pequeñitas, la bendición del invento del tacón ha sido una de las maravillas. A mí me encanta, me gustó esta colección porque ella ofrece zapatos altos especiales, ¿cierto? Pero también hay calzado muy cómodo, sandalias, porque la mujer, José, hoy en día también tiene que andar muy cómoda. Mira que sí, y me gusta que la diseñadora Carolina está llevando una tendencia muy marcada y que no solo se está viviendo aquí en Colombia, sino que en las pasarelas de París. Ahora las sandalias bajitas están siendo pues un número 1. Y pues me gusta porque lo has sabido complementar. ¿Cómo investigas? Pues para que sigamos conociendo esta línea y que las mujeres digan, no, pero es que esta tendencia ya pasó. Siento que Colombia también está al margen pues de Europa y Estados Unidos. Bueno, nosotros investigamos mucho. Definitivamente el internet es una herramienta muy buena para darnos guías, pero definitivamente a mí me inspiran las mujeres caleñas. Nosotras somos muy versátiles, nos encanta el color, nos arriesgamos muchísimo, entonces lo que yo hago es ver, bueno, las mujeres tenemos muchísimos roles, entonces tenemos que estar en el día en la oficina, tenemos que salir en las noches cuando tenemos una vida social activa, entonces lo que hacemos es eso, marcar una tendencia, pero que no sea algo supremamente drástico, que sea algo muy versátil y que nuestras clientas se sientan súper cómodas sobre todo. Que me gusta mucho lo que dices, Carolina, porque un ejemplo, nosotras, que más que uno que trabaja, entonces está el día en la oficina y después tiene que salir, yo soy una amante de andar entre tacones y sandalias. ¿Por qué? Porque, ejemplo, yo coloco, y creo que no soy la única, más de una mujer lleva sus tacones súper 12, 13 centímetros, 15 centímetros, pero no todo el tiempo podemos andar en la calle con el computador, con la cartera, con el maquillaje, con todo. Entonces hay que tener sus zapatos a un lado altos, espectaculares, como tú los mostrabas, pero también me gustó mucho lo que presentas ahí en esta colección, que son como los mocasines, chicos, mocasines, y que uno los puede llevar en la maleta y también le sirven para caminar rapidito y relajarse. Además que son supremamente vestidores, esos zapatos son una tendencia que se llama patches. Nos basamos en los zapatos de hombre, el zapato exacto de hombre, que ha sido un clásico, pero lo fusionamos con un zapato muy femenino. Entonces, colores preciosos que se pueden combinar. Y estamos haciendo una nueva colección en la que estamos involucrando las niñas.
En este momento las niñas también se están viendo súper fashionistas, preciosas, quieren verse divinas como la mamá, quieren ver los zapatos. Ah, pero es que estos zapatos son de mi mamá, pero yo quiero unos para mí. Entonces estamos tratando de involucrarlas ahí y tener una línea de zapatos para niñas. Me parece muy bien y qué rico que también tengas en cuenta a los babies porque de verdad que están siendo fashionistas. Ahora uno ve en la calle los niños súper combinados y hasta mejor vestidos que la misma mamá, ¿no? Definitivamente. Sí. Pero que yo creo que es un gozo uno comprarle ropa a los hijos. Yo creo que es algo espectacular y como vestirlos como de pronto a uno les gusta y los niños de hoy en día son muy exigentes también en esa moda. Carolina, ¿hace cuánto que estás en el mercado? Nosotros llevamos 3 años, 3 años como Carolina Vergara. Ha sido un proceso, ¿no? Esto es de altibajos, pero estamos felices con lo que estamos logrando. Este año ha sido maravilloso para Carolina Vergara. Estamos muy contentos con lo que hemos hecho y seguimos trabajando duro, Fuertemente. duro para poder que estos frutos se vean reflejados. Bueno, Carolina, ahora vemos cómo se puede combinar, ¿cierto, José? Porque yo creo que hay una cosa que a nosotras las mujeres siempre nos encanta, es saber cómo combinar unos zapatos diferentes con un buen vestido, José. Así es. De esta manera, pues, invitamos a la marca Bendita María María, la cual vistió pues a la modelo esta vez con un vestido en color verde menta. Podemos ver cómo fusiona el verde menta con el oro rosa y que queda perfectamente espectacular, valga la redundancia. Nos da miedo arriesgar colores de zapatos con colores de ropa. El clásico, si te pones negro los zapatos, te debes de poner negro otra cosa. Si te pones morados, hoy en día se puede ser muy diferente. Claro, eso sí, conservar eso sí la secuencia de paletas de colores, pero sin perder el estilo. Igual estos zapatos siento que se pueden ver bien con pantalones, vestidos, shorts, faldas. Ustedes no les tengan miedo a arriesgarse y a tomar nuevas experiencias. Carolina, tú estuviste en la cumbre, tuviste pasarela, ya háblanos un poco de toda esta que presentaste. Bueno, sí, tuvimos la gran oportunidad de participar en la tercera cumbre de mandatarios afro. Estuvimos en 2 pasarelas, una de accesorios y con Alejandra Taborda, una diseñadora afro. Qué pena, Carolina. La ropa que vimos primero era de Alejandra, ¿cierto? Esas prendas son de Alejandra Taborda. Ella maneja una empresa que se llama Blanco y Negro y con ella participamos en la tercera cumbre. Fue espectacular. Fue maravilloso, nosotros fue en tiempo récord, ¿no? Porque lo de la cumbre salió muy rápido, tuvimos que hacer zapatos muy rápido, pero afortunadamente eso ha sido espectacular para la marca. Vemos que se está viendo reflejado el trabajo y estamos recibiendo los beneficios de ello. Sí, y me consta porque yo estaba ahí en primera fila viendo el desfile y la verdad los zapatos que presentaste son una cosa loca, muchachas. No, me gusta lo que hemos visto. Loca, muy unos zapatos que daban gusto verlos y obtenerlo, por eso había que presentarla aquí al tocador. Entonces, ¿dónde las mujeres que ven al tocador y obviamente los hombres si quieren hacerle un buen regalo a sus esposas, a sus mujeres, a sus hijas, un buen detalle, un buen par de zapatos, Carolina, ¿dónde te pueden conseguir? Bueno, nosotros hacemos venta directa, no tenemos punto de venta porque la idea de Carolina Vergara es poder llegar a todas las clientas. Tenemos las mujeres que están siempre desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la oficina, que el sábado trabajan mediodía y que no tienen el tiempo de salir y comprar unos zapatos. Entonces nos llaman, nos contactan, nosotros las visitamos, yo les llevo todos los estilos, las numeraciones y les atendemos en su casa, en el trabajo, el sábado, el domingo o en las noches. Nos hemos dado cuenta, José, y creo que tú estás muy al tanto de eso, y Ángela, que hoy en día la mujer, cuando coloca un negocio, ya no de pronto es el lugar físico, ¿no? Sino que hoy en día se está haciendo mucho la venta directa, se siente más personalizado, como que volvemos a la antigua, mi amiga me lleva, te lleva mi amiga, me gustó lo que vio, y eso se está viendo hoy en día. Exactamente, pues con la ayuda de las redes sociales, ¿no? El Twitter, Facebook, están... sí, entonces dalos en Facebook. En Facebook aparecemos como